Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta primera sesión online sobre escafo-lunar. ¿Por qué digo que es la primera sesión? Pues por dos motivos. Primero, porque no he hecho nunca una sesión de YouTube on live, nunca. Entonces confío que salga todo bien y que podamos intercambiar conocimiento que nos pueda satisfacer a todos. Y segundo, pues porque si realmente la experiencia es buena, os gusta y todo sale bien, pues la semana que viene podemos hacer una segunda. Por mí no hay problema. Entonces, ¿por qué pensé en hacer esta sesión? Pues porque con la pandemia del coronavirus estamos todos pensativos, preocupados, intentando organizar futuro y lo que haremos. Y pensé que un rato de ciencia pues podía tranquilizarnos a todos y hacernos pensar en otras cosas que no fueran el coronavirus. También es verdad que nuestro trabajo asistencial a través de las herramientas telemáticas pienso que puede ser difícil, pero en cambio la diseminación de conocimiento puede beneficiarse mucho de todas estas plataformas. Y por eso pues aposté por también hacer estas sesiones. ¿Por qué escogí YouTube Live? Pues porque podéis chatear y podemos vernos todos y nuestros comentarios y intercambiar opiniones y responder. Y esto lo haremos al final de la sesión. Y el otro motivo por el que escogí esta plataforma es porque quedará registrada la sesión en mi canal y puede verse siempre que se necesite, con lo cual eso también pienso que es una ventaja. Hay algo que os quería decir, que es que hay un delay de tiempo entre lo que yo digo y lo que vosotros escucháis, de forma que si veis que no contesto, pues es porque hay un delay, ya contestaré. Y pienso que hemos dado 5 o 6 minutos de tiempo para que pueda incorporarse la gente. Veo muchos nombres conocidos, estoy encantada. Gente de gran cantidad de países que se han conectado, estoy muy contenta. Confío que la sesión sea del agrado de todos y que cumpla vuestras expectativas. Yo la he preparado con cariño. ¿Vale? Pues nada, pues si os parece, a las 7:07 empezamos. Y vamos a hablar de inestabilidades escafo-lunares. Pues hablemos de inestabilidades escafo-lunares y veamos anatomía, clasificaciones y diagnóstico artroscópico. Para esta sesión intentaré transmitir lo mejor posible todo lo que me han enseñado y he aprendido de mi gran amigo, maestro y mentor, el doctor Marc García Elías, de mi gran amigo y compañero de batallas, el doctor Alex Luke, y de mis estimadísimos amigos y colegas en nuestras arduas tareas en el Laboratorio de Biomecánica de la Universidad de Barcelona. Gracias a todos, un telebeso enorme a todos si me estáis viendo. Empecemos por definir de entrada qué es una inestabilidad escafo-semilunar. Una inestabilidad escafo-lunar es una entidad clínica. El paciente nos relatará
síntomas. Por lo tanto, para orientar nuestro diagnóstico, preguntemos al paciente. Ante una lesión escafolunar, este puede decirnos: es que noto sensaciones raras dentro de mi muñeca desde el accidente. Nos está definiendo una muñeca inestable. Y si insistimos más y orientamos nuestra anamnesis, el paciente puede decirnos: noto resaltes dentro de mi muñeca cuando la muevo. Este paciente nos está definiendo una disfunción carpiana cinemática. En este caso, el carpo adapta su posición de forma anómala durante el movimiento, pero recupera su posición normal al parar este. En cambio, el paciente puede decirnos: es que noto una pérdida de fuerza de las extremidades de la lesión. Esto traduce una disfunción cinética del carpo. Cuando la muñeca es sometida a una carga física, la alineación de los huesos del carpo de este paciente es anómala, pero se normaliza cuando la carga física desaparece. Si el paciente nos relata que la movilidad de su muñeca ha cambiado desde el accidente, nos está definiendo una muñeca rígida. En este caso, la disposición normal de los huesos del carpo no se recupera al ceder el movimiento o la carga física. Y si nos cuenta que nota que su muñeca tiene una forma diferente a la que tenía antes, nos está relatando una mala alineación carpiana. En estos ambos casos ya no estamos ante una muñeca inestable. Los huesos del carpo ya no recuperan su posición anatómica normal cuando la muñeca deja de moverse o deja de soportar cargas físicas. Por lo tanto, una muñeca es inestable cuando presenta una disfunción cinética o una disfunción cinemática, y ambas están asociadas a dolor, a resaltes o a pérdida de fuerza. ¿Y por qué insisto en la sintomatología? Porque si el paciente tiene cualquiera de estas dos disfunciones, pero se halla completamente asintomático, no es un paciente inestable, sino que es un paciente con una laxitud articular. Dicho esto, ¿cómo diagnosticamos una inestabilidad escafolunar? Pues interrogando y explorando al paciente sintomático, practicándole y sintiendo las diferentes maniobras de estrés de la articulación escafosemilunar y viendo cómo reacciona el paciente. Por lo tanto, para diagnosticar esta inestabilidad escafolunar, solo requerimos de nuestras manos y de nuestros ojos. Una radiografía, una resonancia o un artrotac no diagnostican una inestabilidad clínica escafosemilunar. Tan solo objetivan un mal posicionamiento óseo secundario a una disfunción ligamentosa o una lesión anatómica ligamentosa que no tiene por qué conducir siempre a una inestabilidad articular tributaria de tratamiento o de reparación quirúrgica. En efecto, existen pacientes con lesión anatómica del ligamento escafosemilunar sin inestabilidad carpiana asociada que se hallan completamente asintomáticos. ¿Por qué? Pues porque la estabilidad de la articulación escafosemilunar no solo depende de la indemnidad anatómica de los ligamentos que le proporcionan una estabilización estática, sino que también depende de la actividad de ciertos músculos que la estabilizan dinámicamente y de la adecuación y finura del funcionamiento del sistema sensorimotor del paciente que los interrelacionará a todos entre sí. Y esta
será la base de la sesión que estamos preparando para la semana entrante, si todo va bien, o sea que esto es un spoiler de la próxima sesión. ¿Cómo es un ligamento escafo-semilunar? Pues consta de 3 estructuras diferentes. 2 ligamentos escafo-lunares, el dorsal que veis en azul y el palmar que veis en verde, y una porción proximal, la membrana interósea, que vemos aquí en amarillo. El ligamento escafo-semilunar dorsal es un ligamento verdadero, grueso, resistente, que se halla en posición distal cerca de la articulación mediocarpiana. Él retiene tanto la distracción como la torsión y la traslación dorsovolar del escafoides. El ligamento escafo-semilunar palmar, que veis en verde, es mucho más fino y contribuye a la estabilidad rotacional de la articulación. Y la tercera porción, que es la porción membranosa, limita y constriñe muy poco la movilidad articular. Existen otros 5 ligamentos carpianos, 3 volares y 2 dorsales, que también contribuyen a la estabilidad del espacio escafo-semilunar y que son sus estabilizadores secundarios. A nivel volar y distal hallamos el ligamento escafo-trapecial y el ligamento escafo-capitate, que solidarizan el escafoides con la hilera distal del carpo. También a nivel volar destaca el ligamento radio-escafo-capitate, que, aunque no se inserta en el escafoides, le sirve de fulcro en sus movimientos de flexoextensión. A nivel dorsal, contribuyen a la estabilidad escafo-semilunar el ligamento radio-piramidal dorsal y el ligamento intercarpiano dorsal, que se inserta en escafoides y piramidal. Recientemente ha sido descrito el dorsal capsuloligamentos scapholunate septum, llamado DCSS, que ancla la cápsula dorsal a la porción dorsal del ligamento escafo-semilunar y al ligamento intercarpiano dorsal, y que parece tener también importantes funciones estabilizadoras secundarias del espacio escafo-semilunar. Sin embargo, no debemos conceber todos estos ligamentos como puros cables que mantienen juntos escafoides y semilunar gracias a sus orígenes y orientaciones anatómicas. Estos ligamentos forman parte de un sistema ligamentoso, de ligamentos isodinámicos, es decir, son ligamentos que estabilizan conjuntamente el espacio escafolunar. Este sistema de ligamentos isodinámicos de disposición helicoidal lucha como un equipo para mantener estable y compactas ambas hileras del carpo durante la carga y el movimiento de la muñeca, aunque el ligamento escafo-semilunar sea completamente incompetente. Son los llamados ligamentos antipronación intracarpiana. Y entre todos ellos abrazan y compactan el carpo, evitando su colapso cuando es necesario, y promueven su vuelta a su situación anatómica normal cuando la exigencia física de la muñeca ha desaparecido. Por lo tanto, el ligamento escafo-semilunar no solo tiene unos ligamentos secundarios estáticos que lo circundan, sino que tiene toda una serie de ligamentos más lejanos que colaboran con él en la estabilización de la articulación escafolunar. Todo esto apoya el mensaje que os he dado antes. No todas las lesiones anatómicas del ligamento escafolunar
requieren de un tratamiento quirúrgico, pues muchos pacientes pueden seguir estables a pesar de tener el ligamento lesionado. Ante un paciente con una inestabilidad escafolunar sintomática, ¿qué deberemos analizar a fin de valorar su indicación terapéutica? ¿Cómo clasificaremos su lesión? Pues veamos 4 clasificaciones. De entrada, por su cronicidad, puesto que debemos tener presente que el transcurrir del tiempo influye en el potencial de reparación tisular de todos los tejidos, en la repercusión que la lesión inicial tiene sobre los ligamentos estabilizadores secundarios y la cápsula articular y en la integridad de las superficies articulares. Y esto, tener en cuenta esta cronicidad es importante. La segunda clasificación de la lesión de nuestro paciente sintomático se basará en la arquitectura de su cuerpo, es decir, en lo que veamos sobre una radiografía. Si no vemos nada, pues sabremos que el paciente tiene una lesión sintomática del ligamento que nosotros hemos diagnosticado con nuestra exploración clínica, pero que esta lesión no tiene repercusión ni en los ligamentos ni en las articulaciones circundantes. Si en estos casos necesitamos, por cualquier motivo, objetivar la diástasis escafolunar que nosotros sospechamos clínicamente, pues deberemos practicar pruebas de imagen dinámicas, que veremos en la próxima sesión si todo sale bien en esta y repetimos. Segundo spoiler de la próxima sesión. Si ya vemos signos radiológicos de diástasis, sabremos seguro que ya habrá afectación de las estructuras circundantes y que, por lo tanto, el pronóstico del paciente ya será peor, sobre todo en el caso que veamos signos estáticos irreductibles. En esta situación de malposición estática irreductible del espacio escafolunar, ya no podemos clasificar al paciente como paciente con una inestabilidad escafolunar. Este paciente tiene ya una mala alineación de su carpo estable. Este paciente no tiene un carpo inestable. Y si este paciente requiere tratamiento a causa de su sintomatología, ya deberemos enfocar este tratamiento de forma completamente diferente. Este pienso que es un punto muy importante. En los pacientes cuyo carpo se ha colapsado, está mal alineado, pero es reductible, también la cápsula y los ligamentos circundantes estarán afectados. El resultado de tratar a este paciente porque lo hallamos reductible con técnicas de ligamentoplastia escafolunar es completamente incierto e impredecible. Sin embargo, si no deseamos quemar etapas y decidimos optar por plantearnos una ligamentoplastia escafo-semilunar, debemos tener en cuenta 2 informaciones claves que nos da el estudio radiológico. Todos nos fijamos siempre en el DISI del semilunar, pero resultan mucho más claves para el pronóstico la traslación dorsal del escafoides y la traslación cubital del semilunar. Y veamos por qué. En las malposiciones escafolunares estáticas fallan el ligamento escafosemilunar y los estabilizadores secundarios articulares de la articulación escafolunar. En estos casos, cuando la muñeca es sometida a una carga axial al hacer fuerza, el escafoides se flexiona, como siempre, pero además se traslada a dorsal sobre la fosa escafoidea del radio, facilitando la aparición de una artropatía degenerativa radioescafoidea cuya presencia, extensión y gravedad influirá en la indicación terapéutica del paciente. Si la radiología muestra
una traslación dorsal del escafoides, la artroscopia radiocarpiana puede ayudarnos a determinar la gravedad de la artropatía para afinar en la indicación terapéutica de cada paciente. Del mismo modo, si en la radiografía vemos una mala alineación radiológica secundaria a lesión del ligamento escafosemilunar, es importante estudiar detenidamente la traslación cubital del carpo, sobre todo cuando la muñeca es sometida a una carga axial. Para ello, estudiaremos el índice de cobertura del semilunar por el radio durante la planificación terapéutica de nuestro paciente. Este índice de relación de cobertura del semilunar en su foseta semilunar del radio traduce la integridad del ligamento radio-semilunar largo. Estos dos pacientes tienen el carpo trasladado a cubital ambos y presentan los dos una diástasis del espacio escafosemilunar. Sin embargo, este paciente tiene el ligamento radio-semilunar largo competente, mientras que este no. Este paciente tiene un hueso semilunar estable, en cambio este no. Por lo tanto, si a este segundo paciente le realizamos una ligamentoplastia que nos establece escafoides y semilunar y solo hacemos esta ligamentoplastia, aunque le estabilicemos perfecto el espacio escafosemilunar, su carpo seguirá siendo inestable y el resultado funcional del paciente será malo. Por eso es importante valorar radiológicamente tanto la traslación dorsal del escafoides como la traslación cubital del semilunar a la hora de planificar un tratamiento que queramos hacer a un paciente sintomático. Finalmente, a nuestro paciente sintomático le podemos ofrecer una clasificación artroscópica de su lesión. En el año 2013, la European Wrist Arthroscopy Society, que antes se llamaba IWAS y que ahora se llama IWAS, porque es internacional, estableció una nueva clasificación de las lesiones escafolunares, que sustituye a la clásica de Geisler. En ella se describen 5 grados de lesión escafolunar relacionados con 5 localizaciones lesionales. Es esta la clasificación que estamos utilizando actualmente y que veremos gracias a este magnífico vídeo que me ha cedido el doctor Fernando Corella de Madrid, al que mando un muy fuerte abrazo en estos días de intenso y estresante trabajo contra esta pandemia. Las imágenes que veréis en el vídeo de la muñeca son de muñecas izquierdas. Entonces, valorando la articulación desde la articulación mediocarpiana, en el grado 1, el gancho no penetra en el espacio escafosemilunar. En el grado 2, el gancho entra en el espacio escafosemilunar, gira, pero no consigue diastasar el espacio articular. En el grado 3, la diástasis que provocamos con el gancho es tan grande que podemos discernir si la lesión es del ligamento volar, del ligamento dorsal o de ambos. En el grado 4, la tremenda diástasis escafolunar nos permite pasar la óptica desde el espacio mediocarpiano hasta el espacio radiocarpiano. Y en el grado 5, la mala alineación es irreductible y estructurada. Ya estoy acabando y entonces como conclusiones me gustaría destacar que el diagnóstico de inestabilidad escafolunar requiere de sintomatología subjetiva del paciente durante o el movimiento o la realización de fuerza con su muñeca. Que la anamnesis y la exploración física son nuestras mejores herramientas diagnósticas.
Pues la lesión anatómica del ligamento que podamos ver en cualquier exploración complementaria no tiene por qué estar relacionada con una inestabilidad clínica. Que la mala alineación escafolunar en la radiología se corresponde a un carpo estable dentro de su mala alineación. La fase de inestabilidad del carpo ya pasó. Ahora es un carpo estable, mal alineado. Y su tratamiento es completamente diferente. Que en los casos sin mala alineación radiológica o con una mala alineación reductible, la radiología nos puede dar datos importantes para planificar el tratamiento. Recordemos, traslación dorsal del escafoides, traslación cubital del carpo, y que aunque la artroscopia amplía esta información, se muestra casi indispensable a la hora de planificar cualquier tratamiento de un paciente con una inestabilidad escafolunar sintomática. Muchas gracias por vuestra atención. Entonces, gracias. La ventaja del YouTube Live es que a través del chat nos podemos comunicar todos. Entonces yo ahora voy a coger el chat, que lo tengo aquí en este ordenador, y pues es el momento de aprovechar y poder compartir experiencias o dudas o preguntas que intentaré contestar, y si no lo sé, también lo diré. ¿Vale? Voy a miro abajo porque tengo el chat abajo. He visto que el delay que yo os he anticipado no ha estado. Todo el mundo me ha dicho que se oía muy bien. De momento en el chat no hay preguntas. Solo hay apreciaciones de las cuales estoy muy contenta y satisfecha. Gracias. Espero un rato a ver si hay preguntas. Me preguntan cuánta cobertura tiene que tener el semilunar por el radio. A ver, en principio el semilunar tendría que estar cubierto casi completamente por el radio, y se vuelve patológico si hay menos de un 50% de su cobertura. 50% de cobertura del semilunar por el radio ya no es normal. Y pienso que siempre debemos comparar con la muñeca contralateral, porque hay pacientes laxos o pacientes con morfologías carpianas. Todas las muñecas, todas son diferentes. A ver si veo más preguntas, ¿eh? De momento no hay preguntas. Vale. Me preguntan si dentro de mi protocolo está el pedir radiología comparativa. Pues sí. Sí, porque hay gente con alteraciones radiológicas del espacio escafolunar que son bilaterales y que forman parte de su laxitud, y por lo tanto siempre pido una comparativa. Si hacemos la próxima sesión, intentaré ahondar en el diagnóstico y en las pruebas, tanto físicas como de imagen o exploratorias. Sigo mirando preguntas. No hay más preguntas. Vale, me preguntan si con radiografía en puño y en extensión.
Nosotros en nuestro centro y a raíz de nuestros estudios biomecánicos, lo que estamos preconizando y practicando y de lo cual estamos contentos es en realizar unas radiografías en supinación de antebrazo e inclinación cubital del carpo contra resistencia. El pencil test no nos acababa de convencer. Este es biomecánicamente más evidente y eso pensamos. Y en la próxima sesión pues acabaré de explicarlo, el por qué y el cómo. Me preguntan cuáles son las maniobras semiológicas más usadas por nosotros. Pues para nosotros, aparte del dolor sobre el espacio escafolunar, para nosotros es el Watson Test, que también explicaremos en la próxima sesión, y para mí personalmente, el paciente que refiere una pérdida de fuerza y que yo objetivo con un JAMAR, cuando le hago una reducción del espacio escafosemilunar a través de maniobras externas y le vuelvo a hacer el JAMAR o a hacer su prensión y me sugiere que él se nota el carpo más estable y que nota más fuerza, para mí eso prima. ¿Cuáles son las maniobras? Me preguntan si solicito siempre una artorresonancia o si les indico directamente la artroscopia. Si por mí fuera, les indicaría directamente la artroscopia. Sin embargo, pues todos conocemos nuestro mundo y las repercusiones legales que a veces tienen nuestras acciones y que existe, pues por ejemplo, entidades mutuales de cobertura sanitaria que sin una prueba diagnóstica previa no autorizan una artroscopia. Entonces, pues a menudo debemos pedir artorresonancias por estos motivos. Sé de buena tinta porque me han comentado que en ciertos países de Latinoamérica, por ejemplo, pasa como aquí, que hay ciertas entidades de cobertura sanitaria que no autorizan una artroscopia o diagnóstica o terapéutica sin que el paciente tenga hecha una exploración complementaria. Sigo mirando preguntas. Hay un compañero que sugiere que puede haber, el paciente puede tener un dolor dorsal y que la artorresonancia solo se objetiva una lesión del ligamento escafo-semilunar palmar. Vale, esto es una lesión grado 3A de la IWAS. La lesión del ligamento escafo-semilunar palmar aislada se puede dar como cuando nosotros caemos en extensión de la muñeca, pues se lesiona primero el palmar, luego la membrana y luego el dorsal. Es un estadio inicial, no ha llegado a lesionar el dorsal, pero el paciente puede tener una inestabilidad del espacio escafo-semilunar a causa de la lesión del volar y eso le puede ocasionar dolor dorsal. Sigo mirando preguntas. Me preguntan que cómo diferencio una reductible de una irreductible. Pues también forma parte de la charla de la semana que viene. Pero si nosotros si llevamos al paciente bajo escopia y le hacemos una visión en tracción y una visión en compresión, podremos valorar dinámicamente si esa diástasis o esa mala alineación es reductible o no reductible.
Preguntan que si solo se abre en la artroscopia palmar, ahí en la artroscopia, si solo se abre el espacio escafosemilunar palmar, si es necesaria realizar una capsulodesis palmar. Pues yo pienso, y lo que hacemos nosotros es que si el paciente lo hemos llevado a hacer la artroscopia porque el paciente tiene una inestabilidad carpiana, tiene clínica y tiene sintomatología de inestabilidad carpiana y nosotros encontramos solo una lesión del ligamento escafosemilunar volar, le hacemos una capsulodesis volar solo. Me preguntan cuál es nuestro tratamiento en caso de inestabilidad no sintomática. Pues si el paciente no tiene síntomas, el paciente no es inestable. Entonces, si no es inestable y no tiene síntomas, pues no necesita tratamiento. Eso es lo que pienso. Me preguntan por la imagen del Clenched Pencil View. Ya lo he comentado un poco antes. El Clenched Pencil View a veces es difícil de que lo haga bien el paciente, de que lo haga bien el técnico. Y actualmente lo estamos sustituyendo por la posición de supinación del antebrazo con desviación cubital forzada contra resistencia de las muñecas. Si pueden ustedes atender la sesión de la semana que viene, pues lo explicaré un poco más. Sigo mirando preguntas. Me preguntan ¿cómo valoramos el test de Watson? Si por dolor, si por ruido, si por chasquido y cómo lo interpretamos. A ver, el test de Watson. Primero, tiene que hacerse con el paciente muy, 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 muy relajado. El paciente tiene que tener mucha confianza en ti y tú tienes que realmente poder asegurarle que le harás daño las menos veces posibles. Entonces, tanto por dolor como por chasquido, ambos test de Watson son positivos. Sí, en el contralateral no existe o el chasquido o la traslación. Un paciente que te explique clínica, que te explique un mecanismo lesional compatible, que se queje o de dolor o de resaltes o de pérdida de fuerza y que tú consigas relajarlo y hacerle un test de Watson donde tú notes este escafoides, cómo se traslada y que veas sus ojos de aprensión, es un test de Watson positivo. Preguntan si en un Slack 1 que requiera tratamiento asociamos estiloidectomía radial a alguna plastia escafolunar. No acostumbramos a asociarla en un Slack 1 porque pensamos que con una plastia escafolunar estamos modificando la posición del escafoides en traslación dorsal, dorsoradial del escafoides y por tanto ya no estamos disminuyendo automáticamente el impingement radioescafoideo y no asociamos una estiloidectomía. Sigo mirando preguntas. Vale, preguntan ¿qué opinamos acerca del uso del ligamento intercarpiano dorsal para tratar una inestabilidad? Si es adecuado, ya que es un estabilizador secundario. El rol del ligamento intercarpiano dorsal el rol del intercarpiano dorsal como estabilizador primario de esta articulación está ahora siendo muy investigado. Hay un equipo en New York, el equipo de Scott Wolf, que están haciendo unos trabajos preciosos biomecánicos sobre todos los estabilizadores de la articulación
y los van seccionando paulatinamente y están viendo los resultados, los que más crean inestabilidad. Entonces, sí que se está demostrando que el intercarpiano dorsal tiene un rol importante en la estabilización articular y sí que pensamos que de alguna forma él debe ser incluido dentro de la reparación de la estabilización del espacio escafosemilunar. Sigo mirando preguntas. Me comentan que a veces han afrontado casos donde la radiología no mostraba un DISI, pero que en cambio en las resonancias este DISI sí que se evidenciaba. Y que ¿a quién se tienen que creer? Bueno, yo pienso que quizá hay un espacio de tiempo entre la radiología y la resonancia que ha hecho que los estabilizadores secundarios hayan ido cediendo, o que si realmente ambos estudios están bien hechos, bien axados, y el radio, el semilunar y el capitate están bien alineados, y hay un DISI en alguna de ellas, puede haber un DISI real, aunque ya he dicho, bueno, antes que quizá el DISI no es el más importante a la hora de valorar una patología del espacio escafosemilunar. Me preguntan si reparamos el ligamento volar por artroscopia. Nosotros no lo incluimos dentro de la reparación del ligamento escafosemilunar. Empezamos hace mucho tiempo no reparándolo, no veamos que influya en nuestros pacientes y por eso no lo hacemos. Pero esto es completamente personal y pienso que cada uno tiene que decidir si lo incluye o no dentro de su reparación ligamentoplástica. Me preguntan si la proyección esta busca deliberadamente abrir el espacio escafolunar. Sí. En la próxima sesión sí lo explicamos. Me preguntan que cuándo está indicada una resonancia magnética. Pues, tal como he dicho antes, yo pienso que una resonancia magnética puede darte información de otras patologías que pueda haber, que tú has sospechado clínicamente el paciente con una inestabilidad escafolunar, pero si le haces una resonancia a veces puedes encontrarte que se interfieran otras patologías y puede haber, por ejemplo, una combinación de patología en el margen radial del carpo y en el margen cubital del carpo. Bueno, se han acabado las preguntas. Hace rato que no entran nuevas. Entonces, pues me lo he pasado muy bien. Espero que durante este rato hayamos podido, pues, dejar de pensar en todos los problemas de salud de nuestros diferentes países, de nuestros diferentes amigos o de nuestros diferentes conocidos, con un plus añadido de quizá aprender algo o rememorar o ver lo que pues yo quería explicarles.